Era la jueza jubilada Gloria Harper, una mujer afroamericana de 73 años que había servido en el Tribunal Superior de Arizona durante 31 años antes de jubilarse hace 2 años. Estaba plantando flores en el jardín de su propio domicilio. Lo que ocurrió en los siguientes 11 minutos le costaría al oficial Matthew Harland todo, a la ciudad más de $600,000, y se convertiría en uno de los videos de mala conducta policial más virales en la historia de Internet, porque la cámara corporal de Matthew capturó cada segundo. Antes de adentrarnos en esta historia absolutamente descabellada, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu ubicación en los comentarios y haz clic en el botón de suscripción ahora mismo, porque lo que estás a punto de ver es tan indignante que no creerás que haya sucedido realmente. Confía en mí en esto. Gloria Harper había vivido en su casa en el vecindario de Arcadia en Phoenix durante 42 años. Ella y su difunto esposo Leonard la habían comprado en 1983, cuando su hija tenía 5 años. Leonard había fallecido hace 4 años y Gloria vivía sola ahora, aunque su hija la visitaba 2 veces por semana. La casa era una modesta vivienda estilo rancho con paisajismo desértico. En lugar de césped tradicional, el jardín delantero presentaba rocas decorativas, plantas resistentes a la sequía y parterres cuidadosamente mantenidos. Gloria se enorgullecía de su jardín. Era práctico para el clima de Arizona y hermoso. Cada sábado por la mañana, si el clima lo permitía, dedicaba de 2 a 3 horas a trabajar en él. Ese sábado en particular estaba plantando flores. Había comprado una bandeja de flores coloridas en el vivero el día anterior, amarillo brillante y morado intenso que añadirían color a la paleta neutra del desierto. Llevaba una camisa de manga larga, azul claro, y pantalones cómodos. Sus herramientas de jardinería, una pequeña pala y una regadera, estaban sobre las rocas junto a ella. El oficial Matthew Harland tenía 27 años y 4 años en el Departamento de Policía de Phoenix. Había estado patrullando por el vecindario cuando vio a Gloria arrodillada en el jardín. Algo en la escena le pareció incorrecto. Una anciana afroamericana en un vecindario de lujo haciendo trabajos de jardinería. Su coche blanco estaba estacionado en la entrada detrás de ella. En la mente de Matthew, esto no cuadraba. Tenía suposiciones sobre quién vivía en este vecindario y quién hacía los trabajos de jardinería en este vecindario. Y esas suposiciones estaban a punto de destruir su vida. Estacionó su coche patrulla y bajó. Caminó por la entrada con la mano apoyada en su arma de servicio, una postura de intimidación que usaba con frecuencia. Su cámara corporal estaba grabando todo. «Señora, baje las herramientas y apártese de la propiedad». Gloria levantó la vista, confundida. Se había estado concentrando en sus plantas y no había oído el coche al llegar. «Este es mi jardín. ¿Por qué debería apartarme?», dije. «Baje las herramientas ahora mismo». Gloria se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando después de haber estado arrodillada durante 20 minutos. Medía 1,52 m, pesaba quizás 52 kilogramos y se movía como una persona de 70 años. No exactamente una amenaza. «Joven, yo vivo aquí. Estoy arreglando mi jardín. ¿Cuál es exactamente el problema?». La mente de Matthew ya la había categorizado. Jardinera, intrusa, posible ladrona. El hecho de que afirmara vivir allí solo lo hacía más sospechoso. En su experiencia, los delincuentes siempre tenían excusas. «Usted se niega a seguir mis indicaciones». La confusión de Gloria se convirtió en irritación. «Le estoy pidiendo una explicación. Esta es mi casa».
Muy bien, eso es todo. Al suelo. Manos detrás de la cabeza. La absurdidad de la orden no le afectó a Matthew. Vio a una sospechosa que se negaba a cumplir. Vio a alguien que reclamaba la propiedad de bienes que él asumía que no podía poseer. Vio una situación que necesitaba ser controlada. Gloria lo miró con incredulidad. «Disculpe», dije. «Al suelo. Ahora, una pregunta rápida para usted que nos está viendo. ¿Cumpliría una orden así en su propio patio? Escriba su respuesta en los comentarios». La voz de Gloria era firme, pero serena. «Oficial, no me pondré en el suelo. Soy una mujer de 73 años con artritis. Acabo de levantarme. No voy a volver a bajar al suelo en mi propio patio». Matthew se acercó, ahora agarrando su arma. «Usted se niega a cumplir una orden legal. Eso es obstrucción. No es una orden legal. Usted no tiene motivos para detenerme. Estoy en mi propia propiedad arreglando mi jardín». Un vecino al otro lado de la calle, un hombre llamado Javier Montoya, había oído las voces elevadas y salió. Vio lo que estaba sucediendo y sacó inmediatamente su teléfono para grabar. Conocía a Gloria desde hacía 15 años. Ella le había horneado galletas a sus hijos. Había escrito una carta de recomendación cuando su hijo solicitó ingresar a la Facultad de Derecho. Javier gritó: «Oficial, esa es la jueza Harper. Ella vive allí. ¿Qué está haciendo?». Matthew se giró bruscamente hacia él. «Señor, retroceda. Esto no le concierne. Me concierne cuando veo a mi vecina siendo acosada en su propio jardín. Esa es la jueza jubilada Gloria Harper. Ella ha vivido allí más tiempo del que yo tengo de vida». Matthew lo ignoró. Se volvió hacia Gloria. «Última advertencia. Al suelo o la pondré en el suelo». Las manos de Gloria temblaban ahora, no de miedo, sino de rabia. 42 años en el sistema legal, 31 años como jueza, miles de casos, cientos de juicios, y ahora estaba siendo amenazada con fuerza física en su propio jardín por plantar flores. «Quiero su número de placa. Quiero el nombre de su supervisor y lo quiero ahora mismo». Matthew le agarró el brazo. «Eso es todo. Está bajo arresto». Gloria intentó quitarle el brazo. Una reacción instintiva al ser agarrada. «No me toque». Matthew le torció el brazo por la espalda. Gloria gritó de dolor. La obligó a caer hacia el suelo. Javier seguía grabando, seguía gritando. «¡Detente! Tiene 73 años. ¿Qué está haciendo?». Otra vecina, una mujer llamada Angela Whitfield, salió corriendo de su casa. «Matthew, detente. Esa es la jueza Harper. Ella sentenció a mi exmarido en nuestro divorcio. Es jueza». Matthew tenía a Gloria de rodillas ahora entre las rocas, tratando de hacerla caer completamente. Se resistía, no porque fuera combativa, sino porque su cuerpo físicamente no podía hacer lo que él le exigía. Su artritis, su edad, la pura absurdidad de ser obligada a tumbarse boca abajo en su propio jardín entre las rocas decorativas. «No puedo bajar así», dijo Gloria con la voz tensa. «Mis rodillas ya no funcionan así. Entonces no debería haberse resistido». Él empujó con más fuerza. Gloria cayó de bruces sobre las rocas, gritando de nuevo cuando su hombro golpeó la dura superficie. Matthew le puso la rodilla en la espalda y sacó las esposas. Javier estaba perdiendo la cabeza. «Usted está tirando a una mujer de 73 años al suelo en su propio jardín. ¿Está loco?». Otros vecinos estaban saliendo ahora. Alguien más estaba grabando. Alguien estaba llamando al 911 para denunciar a un oficial atacando a una anciana. Alguien más estaba gritando el nombre de Gloria, preguntando si estaba bien. Matthew le puso unas esposas en la muñeca a Gloria. El metal estaba apretado. Demasiado apretado. Gloria jadeó cuando se le clavó en la piel. «Oficial,
dijo, con la voz tensa por estar presionada contra las rocas. Soy una jueza jubilada del Tribunal Superior. Mi identificación está en mi casa. Si me deja levantarme, puedo mostrársela. Matthew hizo una pausa solo por un segundo. ¿Una jueza jubilada? El vecino había dicho algo sobre una jueza. Múltiples vecinos lo decían. Miró la casa. Vecindario bien mantenido y caro. El coche blanco en la entrada era un modelo nuevo. El paisajismo era de calidad profesional. Esta no era la casa de alguien que hacía trabajos de jardinería por dinero. Miró a Gloria en el suelo debajo de él, 73 años, con una camisa azul con flores coloridas esparcidas a su alrededor en su propio jardín. La absurdidad de la situación finalmente penetró en su conciencia. Usted es jueza. Jueza jubilada del Tribunal Superior, 31 años. Angela gritó desde su jardín. Matthew, te lo digo, es la jueza Harper. Es famosa. Fue una de las juezas más duras del condado de Maricopa. Matthew le quitó lentamente la rodilla de la espalda a Gloria. Miró las esposas en su muñeca. Miró a la multitud de vecinos que se congregaban. Miró su cámara corporal, que seguía grabando todo. Acababa de esposar y obligar a caer al suelo a una jueza jubilada de 73 años en su propio jardín por el delito de plantar flores. «La voy a dejar levantar», dijo en voz baja. «Qué generoso de su parte», replicó Gloria con la voz rebosante de sarcasmo. La ayudó a ponerse de pie. Ella gimió al ponerse de pie, con el hombro y las rodillas doloridos por el golpe contra las rocas. Le quitó las esposas de la muñeca. Ya se estaba formando una marca roja. «Le pido disculpas por el malentendido», dijo Matthew. «¿Malentendido?» La voz de Gloria era aguda. Me ordenó que me tirara al suelo en mi propio jardín. Me puso las manos encima. Me esposó. Usó fuerza física contra una mujer de 73 años que estaba plantando flores. Eso no es un malentendido. Eso es una agresión. Javier seguía grabando. «Jueza Harper, ¿y quiere que llame a alguien?» «Llame a mi hija», dijo Gloria. «Y llame a mi abogado. Este joven aprenderá que sus acciones tienen consecuencias. ¿Cree que el oficial debería enfrentar cargos criminales? Escriba sí o no en los comentarios». Matthew lo intentó de nuevo. «Señora, estaba respondiendo a lo que pensé que podría ser una situación de allanamiento de la propiedad. ¿Basado en qué? Una mujer de 73 años plantando flores. ¿Me vio entrar en la casa? ¿Me vio robar algo? ¿Tenía alguna razón real para creer que estaba allanando la propiedad?» Silencio. Vio a una mujer afroamericana haciendo trabajos de jardinería en un vecindario bonito y asumió que yo era la ayuda. ¿Es así? Más silencio. «Fuera de mi propiedad», dijo Gloria, «y espere saber de mi abogado el lunes por la mañana». Matthew regresó a su coche patrulla. Sus manos temblaban. Los vecinos seguían mirando. Múltiples cámaras habían grabado todo. Su cámara corporal había grabado todo. Se subió a su coche y se sentó allí un momento tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había agredido a una jueza jubilada en su propio jardín, en cámara, delante de una docena de testigos. Su carrera había terminado. Simplemente aún no lo sabía. Gloria entró en su casa, con el hombro y las rodillas aún adoloridos. Miró la grabación de la cámara de su puerta en su teléfono. Había grabado todo desde un ángulo diferente. Matthew acercándose a la confrontación. Gloria siendo forzada al suelo sobre las rocas. Las esposas. Guardó el video. Se lo envió por correo electrónico a sí misma a 3 direcciones de correo electrónico diferentes. Lo subió a almacenamiento en la nube. Pasara lo que pasara después, la evidencia estaba segura. Su hija llegó 20 minutos después. Cuando vio la marca roja en la muñeca de su madre y escuchó lo sucedido,
comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, lágrimas de rabia. «Mamá, vamos a llamar al jefe de policía ahora mismo». «Ya lo hice», dijo Gloria. «Lo llamé yo misma. Está enviando a alguien». La respuesta del departamento de policía de Phoenix fue rápida. Un teniente llegó en menos de una hora. Vio las grabaciones de la cámara corporal. Vio las grabaciones de la cámara de la puerta. Escuchó la declaración de Gloria. Miró las marcas en su muñeca y los rasguños en sus rodillas por las rocas. Tomó fotografías. Luego salió y habló con los vecinos que habían presenciado todo. Recopiló sus declaraciones. Obtuvo copias de sus videos. Al final del día, todos los principales medios de comunicación de Phoenix tenían la historia. Jueza jubilada esposada mientras plantaba flores en su propio jardín, ese fue el titular. Las grabaciones de la cámara corporal habían sido liberadas a los medios. Para el domingo por la mañana, habían sido vistas 10 millones de veces. La investigación de asuntos internos se abrió el lunes por la mañana. La investigadora era la comandante Susan Donnelly, una veterana de 25 años conocida por no tolerar tonterías de nadie, independientemente del rango. Comenzó viendo todas las grabaciones de video. La cámara corporal mostraba todo desde la perspectiva de Matthew. Su aproximación, su postura agresiva, sus demandas crecientes, las respuestas tranquilas de Gloria. El momento en que la agarró, el momento en que la forzó a caer sobre las rocas, las esposas, todo claramente. Pero había más metraje. La cámara de la puerta lo mostraba desde el frente. Javier Montoya había grabado desde el otro lado de la calle. Angela Whitfield había grabado desde su jardín. Otro vecino había grabado desde una ventana del segundo piso. Cada ángulo mostraba lo mismo. Un oficial usando fuerza contra una anciana en su propio jardín sin justificación. La comandante Donnelly luego extrajo el historial completo de servicio de Matthew, y lo que encontró fue preocupante. Durante 4 años, Matthew había generado quejas de uso excesivo de la fuerza a una tasa 3 veces superior a la media del departamento. Había estado involucrado en 7 incidentes, en los que los sospechosos afirmaron que usó más fuerza de la necesaria. Pero esto es lo que lo empeoró. Los 7 sospechosos eran minorías, 3 negros, 2 hispanos, 2 asiáticos. Ningún sospechoso blanco había presentado quejas de uso excesivo de la fuerza contra Matthew, y las 7 quejas habían sido marcadas como evidencia insuficiente o sin misconducto encontrado. Cada incidente había sido revisado de forma aislada. Cada vez se había aceptado la versión de los hechos de Matthew. Cada vez se había desestimado la queja. La comandante Donnelly no solo leyó los informes, extrajo las grabaciones de la cámara corporal que acompañaban a cada incidente. Grabaciones que habían sido revisadas por los investigadores iniciales, pero aparentemente no escrutadas lo suficiente. Un incidente de hace 2 años involucró a un adolescente hispano andando en monopatín en el estacionamiento de un centro comercial. El informe de Matthew decía que el adolescente había sido agresivo y amenazante, lo que requirió intervención física. La grabación de la cámara corporal contó una historia diferente. El adolescente se estaba alejando cuando Matthew lo agarró por detrás y lo tiró al suelo. El adolescente sufrió un brazo roto y una conmoción cerebral. La queja fue desestimada porque el informe de Matthew afirmaba que el adolescente se había vuelto hacia él agresivamente. La grabación no mostraba nada de eso. Otro incidente de hace 18 meses involucró a un hombre negro detenido por una luz trasera rota. El informe de Matthew decía que el hombre se había movido hacia la consola central.
obligando a Matthew a desplegar spray de pimienta por seguridad del oficial. La grabación de la cámara corporal mostraba las manos del hombre en el volante todo el tiempo. Nunca las movió. Le rociaron spray de pimienta mientras estaba completamente quieto. La queja fue desestimada porque Matthew afirmó haber visto movimiento furtivo. La grabación contradecía completamente esta afirmación. Un tercer incidente involucró a un estudiante universitario asiático detenido mientras caminaba a casa desde el campus por la noche. El informe de Matthew decía que el estudiante coincidía con la descripción de un sospechoso de robo y se había vuelto beligerante durante el interrogatorio. La cámara corporal mostraba a un estudiante confundido y educado preguntando por qué lo estaban deteniendo. Matthew nunca articuló con qué descripción coincidía. El estudiante fue detenido durante 40 minutos antes de ser liberado con una advertencia por comportamiento sospechoso. La queja fue desestimada por no haberse encontrado misconducto. La comandante Donnelly catalogó cada incidente, creó una línea de tiempo, documentó el patrón que debería haber sido obvio hace años si alguien hubiera estado mirando. También extrajo los registros de capacitación de Matthew. Había asistido a capacitación de desescalada 2 veces. Había aprobado los exámenes con puntuaciones aceptables. Pero su comportamiento en el mundo real no mostraba ninguna evidencia de que hubiera absorbido algo de eso. Su primer instinto siempre fue la fuerza. Su primera respuesta siempre fue el control. Sus interacciones no mostraban ningún intento de evaluar situaciones o considerar alternativas. El patrón era innegable. Matthew usó fuerza excesiva. La usó desproporcionadamente contra minorías. La justificó con afirmaciones falsas o exageradas. Y se había salido con la suya, porque cada incidente era revisado de forma aislada sin que nadie conectara los puntos. El informe de la comandante Donnelly tenía 63 páginas. Su conclusión. El oficial Matthew Harland demuestra un patrón de fuerza excesiva, sesgo racial en la aplicación de la ley y una falla fundamental en la comprensión del uso apropiado de la fuerza. Su agresión contra la jueza jubilada Harper no representa una aberración, sino el resultado predecible de años de mala conducta sin control. Su recomendación: terminación inmediata y remisión al fiscal del condado para posibles cargos criminales. Matthew fue despedido en menos de 48 horas desde el incidente, la terminación más rápida en la historia del Departamento de Policía de Phoenix. Pero las consecuencias no terminaron ahí. El fiscal del condado revisó el caso y decidió presentar cargos criminales. Matthew fue acusado de agresión, restricción ilegal y violación de derechos civiles bajo la ley de Arizona. Fue arrestado, fichado y liberado bajo fianza. Gloria presentó una demanda federal por violación de derechos civiles. No necesitaba el dinero. Su pensión judicial era generosa. Su casa estaba pagada. Estaba financieramente segura. Pero quería responsabilidad. Quería un registro público. Quería asegurarse de que esto no le sucediera a nadie más. La demanda alegaba agresión, maltrato, detención ilegal, violación de derechos constitucionales e imposición intencional de angustia emocional. Nombraba a Matthew Harland personalmente y a la ciudad de Phoenix. Los abogados de la ciudad miraron la evidencia. Grabaciones de cámara corporal que mostraban todo desde la perspectiva de Matthew. Grabaciones de cámara de puerta desde otro ángulo. Una docena de testigos vecinos. Videos de teléfonos móviles desde múltiples ángulos. Una víctima que era una jueza jubilada, con credibilidad impecable.
Un oficial con un patrón de uso excesivo de la fuerza. Llegaron a un acuerdo en 6 semanas. $620,000. Además de reformas integrales obligatorias que fueron mucho más allá del lenguaje típico de un acuerdo. Las reformas incluían una revisión completa de las políticas de uso de la fuerza con aportaciones de organizaciones de derechos civiles, capacitación obligatoria de desescalada para todos los oficiales con cursos de actualización trimestrales, revisiones trimestrales de todos los incidentes de fuerza para identificar patrones por oficial individual, creación de una junta de supervisión civil independiente con poder de citación y acceso completo a las grabaciones de la Cámara Corporal, una remisión automática al fiscal del condado para cualquier oficial con 3 o más quejas de uso excesivo de la fuerza dentro de un período de 2 años. El acuerdo también requería algo sin precedentes en la ley de aplicación de la ley de Arizona. El Departamento de Policía de Phoenix tuvo que publicar datos detallados sobre todas las quejas de uso excesivo de la fuerza de los 5 años anteriores. No solo estadísticas sumarias, datos completos, nombres de oficiales, detalles de las quejas, resultados de la investigación, raza de los sujetos, todo desglosado por oficial y por raza del sujeto. No más ocultar patrones detrás de determinaciones de evidencia insuficiente. No más desestimar quejas de forma aislada, sin examinar si formaban parte de un patrón más amplio. Transparencia total. El acuerdo requería que la ciudad contratara un monitor independiente para revisar la implementación de todas las reformas. El monitor tendría acceso completo a los registros del departamento y presentaría informes públicos cada 6 meses sobre el cumplimiento. Si el cumplimiento era inadecuado, el tribunal podría imponer sanciones adicionales. Y aquí está lo mejor. El acuerdo requería que todo esto permaneciera en vigor durante 10 años, no 2 años, no 5 años, 10 años completos de supervisión, transparencia y responsabilidad. La ciudad inicialmente se resistió a la disposición de 10 años. Sus abogados argumentaron que era excesivo. La respuesta de Gloria fue simple. El oficial Harland se salió con la suya con el uso excesivo de la fuerza durante 4 años porque nadie estaba mirando. 4 años de hacer daño a personas, 4 años de violaciones, 10 años de supervisión parece más que justo. La ciudad aceptó los términos. Si cree que este acuerdo fue justificado, escriba justicia en los comentarios. La rueda de prensa posterior al acuerdo fue cubierta por todos los medios de comunicación de Arizona y muchos medios nacionales. Gloria se encontraba en el podio, con marcas tenues de las esposas aún visibles en su muñeca. Soy una mujer de 73 años que sirvió a esta comunidad durante 31 años como jueza. Dediqué mi carrera a la justicia y la equidad, y fui agredida en mi propio jardín delantero por un oficial de policía que me vio plantando flores y decidió que yo era una criminal. No porque hiciera algo mal, sino porque miró mi rostro y asumió quién pertenece a ese vecindario y quién no. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Tengo suerte. Soy una jueza jubilada, conozco la ley, conozco mis derechos. Tuve vecinos que me defendieron. Tuve cámaras que grabaron todo. Pero, ¿qué hay de todos los demás? ¿Qué pasa con las personas que no tienen esas ventajas? ¿A cuántas personas ha lastimado el oficial Harlon que no tenían los recursos para defenderse? Es en esas personas en las que estoy pensando. Por eso, este caso es importante. La rueda de prensa se volvió viral. El video de la declaración de Gloria fue visto 20 millones de veces en la primera semana y 40 millones de veces en el primer mes. La gente estaba indignada.
Una mujer mayor plantando flores en su propio jardín, arrojada al suelo sobre rocas, esposada por un oficial de policía que decidió que parecía sospechosa. Las secciones de comentarios explotaron. La gente compartió sus propias historias de haber asumido que no pertenecían a sus propios vecindarios, a sus propias casas, a sus propias vidas. Los afroamericanos compartieron historias de ser interrogados sobre lo que estaban haciendo en sus propios patios, sus propias entradas de autos, sus propias comunidades, a menudo con la suposición de que eran trabajadores de servicio o que no pertenecían. Los asiático-americanos compartieron historias de ser asumidos como trabajadores o repartidores, incluso cuando poseían los negocios o las casas. Los hispanoamericanos compartieron historias de serles pedida identificación mientras caminaban por sus propias calles, entraban a sus propias casas, vivían sus propias vidas. El hashtag Gardening While Black, jardineando mientras eres negra, fue tendencia mundial durante 3 días. La gente publicó fotos de sí mismos jardineando con leyendas como: oficial, soy dueña de esta casa, y sí, este es mi jardín. La ironía y la ira eran palpables, pero el impacto fue más allá de las redes sociales. Las grabaciones de las cámaras corporales fueron recogidas por todas las principales cadenas de noticias. CNN emitió un segmento especial. MSNBC entrevistó a Gloria. CBS News hizo un reportaje sobre el perfil racial en barrios acomodados. La historia resonó porque era tan absurda y, sin embargo, tan reconocible. Las organizaciones de derechos civiles utilizaron el caso de Gloria como un punto de movilización. La ACLU lanzó una iniciativa a nivel nacional para documentar incidentes similares. Crearon una base de datos donde las personas podían reportar haber sido interrogadas o detenidas en sus propias casas o vecindarios. En 6 meses habían recibido más de 8,000 informes. Los patrones eran innegables y perturbadores. Las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley tuvieron reacciones mixtas. Algunos condenaron las acciones de Matthew como inexcusables. Otros intentaron defenderlo, argumentando que había tomado una decisión, pero esas defensas se desmoronaron cuando se hizo público el patrón de su conducta anterior. Esto no fue un error. Esto fue mala conducta sistémica. Las secciones de comentarios fueron predecibles en algunos aspectos. Algunas personas defendieron a Matthew, diciendo que solo estaba tratando de proteger el vecindario. Otras señalaron que había agredido a una mujer mayor por plantar flores. Pero abrumadoramente, la gente reconoció lo absurdo y el racismo subyacente de asumir que una mujer negra no podía ser dueña de una casa en ese vecindario. El caso penal contra Matthew llegó a juicio 9 meses después. El jurado deliberó durante menos de 3 horas, declarándolo culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad condicional y prohibición permanente de trabajar en cualquier fuerza policial en Arizona. Cumplió 11 meses de su sentencia antes de ser liberado por buen comportamiento. Cuando salió, intentó encontrar trabajo, cualquier trabajo. Pero su nombre ahora estaba permanentemente vinculado al video viral de él forzando a una jueza jubilada de 73 años al suelo en su propio jardín por plantar flores. Nadie quería contratarlo. Solicitó más de 40 trabajos en 6 meses. Empresas de construcción, servicios de entrega, tiendas minoristas. Todos lo rechazaron. Algunos citaron específicamente el incidente. Otros simplemente dijeron que habían elegido a otros candidatos. Finalmente se mudó fuera del estado.
cambiando legalmente su nombre para escapar de la asociación. Por último, se supo que estaba trabajando en turnos de noche en un almacén en Nevada, ganando $14 por hora. Su esposa se divorció de él mientras estaba en la cárcel. Sus padres dejaron de hablarle. Sus antiguos amigos no devolvían sus llamadas. El video viral había destruido todas las relaciones en su vida. Se dice a sí mismo que solo estaba haciendo su trabajo, que tomó una decisión, que fue un error honesto. Pero tarde en la noche, solo en su apartamento sabe la verdad. Vio a una mujer negra haciendo trabajos de jardinería en un vecindario acomodado y asumió que era el servicio o una intrusa. Vio a alguien que pensó que no pertenecía y decidió afirmar su autoridad, y le costó todo. Gloria todavía vive en la misma casa, todavía jardinea todos los sábados por la mañana cuando el clima lo permite. Plantó esas coloridas flores esa misma tarde después de que Matthew se fue. Florecieron maravillosamente esa primavera y verano. Amarillos brillantes y morados intensos añadiendo color a su paisajismo desértico. A veces la reconocen ahora. La gente la ve en el supermercado o en el vivero y dice, «Usted es la jueza Harper de ese video». La mayoría son comprensivos. Algunos comparten sus propias historias. Pocos le agradecen por defenderse. Las grabaciones de las cámaras corporales ahora se utilizan en capacitaciones policiales en 42 estados. Se muestran como el ejemplo definitivo de lo que no se debe hacer. Cómo las suposiciones basadas en la raza y la edad pueden llevar a decisiones catastróficas. Cómo la falta de evaluación adecuada de una situación puede destruir una carrera. El Departamento de Policía de Phoenix implementó todas las reformas requeridas. Los datos de fuerza excesiva se hicieron públicos en un sitio web dedicado. Los patrones que emergieron fueron impactantes, pero no sorprendentes para cualquiera que hubiera estado prestando atención. Los datos mostraron que en los 5 años anteriores, los residentes minoritarios fueron sometidos a fuerza a tasas casi 4 veces mayores que los residentes blancos en circunstancias similares. Cuando se controló la gravedad del presunto delito, las disparidades fueron aún más marcadas. Para delitos menores como infracciones de tránsito o delitos menores, las minorías tenían 8 veces más probabilidades de experimentar fuerza. Los datos también revelaron oficiales problemáticos. 15 oficiales representaron el 43% de todas las quejas de fuerza excesiva. Estos 15 oficiales habían sido señalados internamente en múltiples ocasiones. Pero no se había tomado ninguna medida integral porque, al igual que Matthew, cada incidente se había revisado de forma aislada. Una vez que los patrones fueron visibles, una vez que hubo rendición de cuentas, las cosas comenzaron a cambiar. Los 15 oficiales con las tasas más altas de quejas fueron sometidos a una revisión intensiva. 3 fueron despedidos en los primeros 6 meses. 4 fueron degradados. 5 fueron trasladados a tareas de escritorio, pendientes de una investigación adicional. 3 recibieron advertencias finales y reentrenamiento obligatorio. Pero más allá de la rendición de cuentas individual, la cultura comenzó a cambiar. Los oficiales sabían que estaban siendo observados. Sabían que sus estadísticas de uso de la fuerza se analizarían trimestralmente. Sabían que se identificarían y abordarían los patrones. Y los incidentes disminuyeron, no de la noche a la mañana, no por completo, sino de manera medible y consistente. En el primer año después del acuerdo, los incidentes de uso de la fuerza disminuyeron en un 32%. En el segundo año, disminuyeron en otro 18%.
Las disparidades raciales se redujeron, aunque no desaparecieron por completo. Progreso, no perfección, pero un progreso real y documentado. Otros 3 oficiales fueron despedidos en los 18 meses posteriores a la publicación de los datos. Los 3 tenían patrones similares a los de Matthew: fuerza excesiva, disparidades raciales, incidentes que habían sido desestimados individualmente, pero que se veían muy diferentes cuando se veían como un patrón. Gloria escribió un artículo de opinión para el New York Times titulado «Estaba jardineando mientras era negra». Se volvió viral por derecho propio. Escribió sobre las suposiciones que la gente hace sobre quién pertenece a dónde, sobre cómo había pasado toda su carrera judicial tratando de garantizar la igualdad de trato ante la ley solo para ser agredida en su propio jardín por alguien que vio su raza y hizo suposiciones. Se convirtió en defensora de la reforma policial. Testificó ante la legislatura de Arizona en apoyo de la legislación sobre el uso de la fuerza. Habló en foros comunitarios sobre sesgos y rendición de cuentas. Nunca quiso ser una activista, pero el incidente cambió su perspectiva sobre lo que necesitaba cambiar. Las flores de esa mañana de sábado florecieron toda la temporada. Gloria las mantuvo con cuidado, regándolas temprano en la mañana antes de que el calor de Arizona se volviera intenso. Cada vez que trabajaba en su jardín, pensaba en ese día, en lo absurdo, en la injusticia y en los cambios que siguieron. Una mañana de sábado, 11 minutos, un oficial de policía que vio a una mujer negra de 73 años plantando flores y decidió que era una criminal, y una jueza jubilada que se negó a dejar que la injusticia quedara sin respuesta. Si esta historia te hizo pensar en las suposiciones que hacemos todos los días, compártela. Haz clic en suscribirte para más historias sobre rendición de cuentas y deja un comentario. ¿Alguna vez te han asumido que no pertenecías a un lugar donde absolutamente pertenecías? Cuenta tu historia. Nos vemos en la próxima.